Bienvenidos a su canal Palo Mayombe México. Qué gusto saludarlos nuevamente. Hoy hablaremos sobre el sacrificio de animales en Palo Mayombe. Este es un tema muy controversial ya que algunas personas son sensibles a esto. Mi intención no es ofender a nadie ni cambiar sus creencias, solo busco informar. El sacrificio con o de sangre se ha hecho en diferentes culturas y a lo largo del tiempo. Algunas culturas como los mexicas sacrificaban a humanos, muchas veces les sacaban el corazón aún cuando estaban vivos o simplemente los decapitaban. Como lo mencioné en el anterior video, en el antiguo Egipto, en la Torá marca que cada familia eligió un cordero, lo sacrificó y con su sangre pintó el marco de su puerta, afirmando que Jehová pasaría hiriendo a los egipcios agresores, pero no lo haría en la casa que estuviera pintada con la sangre del cordero. La cristiandad y el catolicismo en sus raíces también sacrificaban corderos cuando querían que algo les fuera favorablemente. De hecho, en el momento en que reduce drásticamente el sacrificio de animales, específicamente de corderos en la corriente cristiana, es después de la muerte de Jesucristo. De ahí nace la famosa frase, «He ahí el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», haciendo alusión a que no iban a ser necesarios más sacrificios de cordero para la cristiandad, porque con el sacrificio de Jesucristo era más que suficiente. En el Génesis se describe cómo en el antiguo Jerusalén, Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac por órdenes del Ser Supremo, pero antes de hacerlo, este le dice que era una prueba y que cambiaba la vida de su hijo por la de un cordero que estaba a un lado. Así fue que sacrificó a este cordero en este monte tan icónico, el monte Moría junto al monte Sión. Podríamos englobar en el sacrificio a los hebreos, a los griegos, romanos, musulmanes, aztecas, yorubas, vudú y evidentemente a las diversas ramas del denominado palo. Incluso en los escritos se menciona que Jehová o Yahvé pedía sacrificios para que les lloviera bendiciones a sus adeptos. ¿Por qué menciono esto? No lo hago para que piensen que está bien o está mal, solo me parece que a muchos se les ha olvidado la historia, y con esto quiero propiciar la duda, y por ende esto generará un criterio más amplio. Como lo mencioné en el anterior video, creo que muchos sufren de doble moral, porque satanizan el sacrificio de un cordero pero comen barbacoa, o condenan el sacrificio de un chivo pero el día siguiente de irse de fiesta se van por un plato de birria. En nuestra sociedad actual se procura evadir la palabra muerte y la palabra sangre. Por ejemplo, la carne que compramos para alimentarnos en el supermercado está cubierta de plásticos y sin una gota de sangre. El consumidor final ni siquiera llega a imaginarse cómo es que tuvo que morir ese animal antes de estar en el supermercado bien empacado. Creo que el culto del palo mayombe también se basa mucho en la lógica. Por ejemplo, en África muchas tribus han sufrido de la falta de alimento. Esto es un hecho. Por ende, como lo he dicho en repetidas ocasiones, la sangre del animal era para las deidades y la carne se cocinaba y se repartía entre todo el pueblo. En Palo Mayombe, después de un registro o consulta, los empungos y los enfumbes dictaminarán por medio de los diferentes oráculos cuál es la ofrenda a realizar para que puedan resolver la problemática. Esto va desde comidas preparadas, aguardiente, café, miel, flores, hasta algún animal. Si ese fuera el caso, no sueles dar la vida de un animal porque sí. El sacrificio de un ser viviente como un ave, becerro, chivo o cualquier animal debe ser con respeto y con un fin. Poder resolver algún tema de salud, de trabajo, prosperidad o por darle vida a un fundamento, pero jamás quitar la vida de un animal por placer. Aclaro que el animal nunca es maltratado en su sacrificio y siempre se debe procurar que sea un animal sano y en condiciones dignas antes de su sacrificio. Ahora, ¿por qué sacrificamos? Esto es porque la sangre es vida, es el fluido vital de todo ser viviente, contiene vida. Por eso al derramarlo sobre el enfumbe y empungo, este cobrará fuerza y vigor para ejercer las acciones necesarias y resolver. La ceremonia no es agresiva y se hace de la forma más humana posible. Tal vez muchos se espanten por esto, pero si es así, los invito a ir una hora a una planta procesadora de pollos o conejos y no les darán los números para contar los centenares de animales que se matan por hora. Contrario a lo que se piensa comúnmente, no todas las problemáticas de las personas se resuelven sacrificando. Hay muchas obras que no incluyen la inmolación de un animal. Por ejemplo, limpiarse con flores, limpiarse con una vela, abrazar una ceiba, una palma, bañarse en el río, dejar una ofrenda, comidas preparadas, etc. Y esto es necesario que se sepa, no siempre se ocupan animales. Un ejemplo es que hay obras o enzaras, en las que se limpia a la persona enfrente del fundamento con una paloma blanca. Después esa persona se queda pidiéndole a Dios en Sambi. Esto lo hará con la paloma en las manos y sin lastimarla. La persona pedirá porque haga justicia con sus enemigos y le dé prosperidad. Al final esa paloma se liberará sin ser sacrificada, se echará a volar, esto con el fin de dar una queja o mensaje directo a Dios en Sambi, para que sepa qué acciones tomar. La paloma será la encargada de llevar el mensaje. Recordemos que para muchas culturas, la paloma blanca es la mensajera de Dios y o de las energías superiores, y en este caso compartimos esa creencia. En el sacrificio se acostumbra a cantar mambos. Los mambos son cánticos que se dedican a los empungos o a los muertos en general. Esto se deriva de la mezcla de idiomas que hubo a la llegada de los congos al continente americano. El único fin de los cantos o mambos
además de venerarlos, es atraer la fuerza de esas deidades con nosotros, para que así puedan asistirnos en nuestros trabajos y podamos tener la bendición de estas. Hay algunos que son dedicados para temas económicos y de amor, otros para guerrear, como comúnmente se dice, y otros simplemente para venerar a los ancestros. Como muchos paleros dicen, sin mambos no hay palo. Antes de dar el animal, al menos en este culto, se le echa humo de tabaco y aguardiente, que sus nombres correctos son enzunga y malafo. En otras casas religiosas se les baña con un preparado de hierbas que en la regla de Osha y Fa se le conoce como omiero. Creo que hay que comenzar a separar términos. Hay personas que adoptan costumbres de la Osha y en mi particular punto de vista no está bien. Por ejemplo, la palabra omiero no pertenece propiamente al culto del palo monte. Un término correcto sería mamba o enehue, que enehue se deriva de la palabra ehue y quiere decir hierba. Y es nuestro preparado de hierbas en el culto. Estas palabras son interpretaciones, ya que sería imposible hacer una traducción al castellano. Aunque no pasa nada, ni afecta de ninguna forma que se le llame omiero. La información extra siempre nos enriquece. En muchos munanzos he escuchado que a las aves les lavan el pico y las patas, pero no nos confundamos. Eso aplica únicamente en la regla de Osha y Fa. Con eso no quiero decir que podemos llevar a los animales maltratados o en malas condiciones. Digo, a nadie le gustaría que nos dieran la comida echada a perder. De hecho, los animales tienen que estar en condiciones óptimas y dignas en todo momento. Por último, quisiera compartir una de las muchas interpretaciones de solve et coagula, disuelve y coagula. Esta es una interpretación del conocimiento hermético y también forma parte de la masonería. Solve viene de resolver o disolver, pero aplicado al sacrificio en palo, esto va más allá de la materia, porque se disuelve la vida del animal así como la sangre, para después coagular la materia del animal en la naturaleza y el alma en algo más, en otro plano. En conclusión, en palo se utilizan los animales para mejorar la vida o entorno de una persona, para quitar algún muerto oscuro, se utiliza para que la cabeza del animal sea la que caiga y no la de nosotros, ante un tema de salud, por ejemplo. Se utiliza para que no caigan ni rueden nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestras relaciones, nuestros sueños. Espero les haya gustado este video. Si fue así, suscríbanse, denle like y no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook e Instagram como Palo Mayombe CDMX. Muchas gracias por escucharme.